O sea, ¿cuál es el primer delito un poco más serio que tú haces en tu vida? Bueno, robar en el Corte Inglés y que te coja el jurado, que te meta 2 hostias, pues bueno, pues eso no fueron varias veces. Eso te pilla, pero sobre todo los alunizajes. Sí, que ese es otro nivel. Sí. ¿Sabes? Bueno, para la gente que no lo sepa, quizás que es estrellar un coche contra un escaparate. Romper el escaparate y llevarnos todo el escaparate. Y lo que hubiera. Eso ya es un robo mayor. ¿Cómo llegas ahí, tío? Bueno, porque es que en el barrio... ¿Necesitabas dinero para algo? Es decir, ¿había también uso de sustancias? Porque, claro, esto ya es un robo económico, digamos. Sí, pero era de verdad que era por la sensación del riesgo, por la emoción, no por... O sea, de verdad, ¿eh? O sea, no... Luego con el tiempo, luego con el tiempo, claro, yo me llevo ese susto. Llevé un susto gordo, ¿no? O sea, en el centro de Madrid, con tiros, con, o sea, ¿sí? Cosas muy complicadas. ¿Se puede contar? Sí. Bueno, está contado, está contado. O sea, no lo voy a... Pero hay cosas que luego hablaremos de ello, ¿no? Hay cosas que en la supuesta biografía, que es Cola de Lagartija, que es mi último libro, pues se lo cuento, Cola de Lagartija tiene eso, ¿no? Pues bueno, eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí, ¿no? Y ese fue uno de los primeros clics que yo tengo en mi vida, que es cuando me empiezan a silbar las balas alrededor, ¿no? O sea, cuando hay un tiroteo. O sea, hay un tiroteo, hay un alunizaje mal hecho, el coche se atranca, no somos capaces de sacarlo, salimos, aparece la policía y un colega mío saca una pistola y se lían a tiros. Entonces, ¿tú sabías que tenía pistola? No tenía ni puñetera. No tenías ni idea. O sea, tú nunca habías tenido un arma de fuego. Bueno, sí habíamos tenido, pero no... No lo habías llevado para... Claro, o sea, éramos menores, es que éramos... Entiéndeme. Y ahí fue ya cuando dije yo, Jero, creo que te estás confundiendo. O sea, sí, o sea, me acuerdo perfectamente cómo fui al Parque San Isidro, estaba ahí el lago, y yo llorando, mirando el agua, decía, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? Y ahí me separé de esa gente. ¿Pero llegaron a pillar? Gente muy complicada. No. ¿Os escapasteis? Nada. Yo salí corriendo, yo me acuerdo yo creo que ¿por dónde era, tío? Era Bravo Murillo hacia abajo corriendo como loco, tal. Luego al día siguiente en el barrio nos mirábamos, no tal. Ninguno nos hubiéramos chotado. En eso lo de chivato estaba muy mal visto. Está mal visto, ¿no? Y en esa época todo el mundo callaba y miraba. Mis dos colegas eran bravos, ¿eh? Eran bravos. No era para hacer broma. Tal. Era imperdonable que hubiera llevado una pistola y la sacara sin saberlo los demás. O sea, de 3, que uno la lleve y que 2 no lo sepamos, eso no es bueno. Eso no está bien, porque te comprometes. Claro. Porque tú en ese momento dado, si tú matas a alguien, yo soy cómplice de asesinato. Como te digo, yo tengo que saber decidir si lo quiero o no lo quiero. Claro. ¿No? Pues no es lo mismo un robo con fuerza que un asesinato. Claro. Bueno, gracias a Dios no pasó absolutamente nada, pero ya a mí no me iba a volver a pasar. Ese fue tu el primer clic importante de decir, ¿en qué mierda de vida me estoy metiendo, no? Exactamente. Tienes 14 años, ¿eh? 14 años tenías solo. Yo tenía 14 años. Hostia puta. ¿Tus padres se imaginaban algo? Nada, para nada. Yo Cero. He sido un gran actor siempre. Ya lo aplicabas en casa. He sido un gran actor. Pero... ¿Y la culpa? ¿La tenías o ni eso? No, nunca me dio tiempo a ser responsable de nada. O sea, no, de verdad, o sea, no iba a esa velocidad tan grande que el punto de reflexión tardó. Y no tardó mucho, ¿eh? No tardó mucho, porque luego la vida es así. Yo creo que también fue un poco por el susto que yo me llevo, ¿no? Es muy heavy, ¿no? ¿eh? Claro. Es heavy, ¿eh? Es muy heavy. Te lo estoy contando y se me pone una gran gallina. Primero que te podían haber matado, o te podían haber atrapado y 20 años en la cárcel. O podía estar en la cárcel todavía. Y entonces entro como una especie de depre, ¿no? Una especie, sin ser una depre, un poco como un bajón, de decir, hostia, ¿y ahora qué hago? Y entonces empiezo a probar las drogas blandas. ¿Sabes? En un barrio donde está a la orden del día era fácil. Y empiezo a consumir hachís. ¿Y qué ocurre? Que a mí el hachís me relaja, tío. Hostia. Empiezo a encontrar la paz ahí, tío. Y entonces, ¿qué ocurre? Que claro, se une el susto que me he dado con... Me vengo abajo, ¿eh? O sea, y empiezo a probarlo y me empiezo a encontrar en paz. Claro, empiezo con 1, con 2, con 3. Yo ya fumaba. Yo llevo fumando desde los 12 años. ¿No? O sea, Claro, avanzado. Entonces, empiezo a fumar 1, 2, 3, 4. Cuando tienes que empezar a fumar 8, 9, 10 canutos, no tienes dinero. No tienes dinero, ¿no?
y yo no quería volver a robar. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a traficar. Hostia. Y es cuando llega un momento también que mi padre me quiere meter a un colegio interno, pues empiezo ya a ser un poco más revolucionario. Claro, piensa que cuando ya no contestas en la calle, empiezas a contestar en casa. ¿Me entiendes? Al final la violencia te va a salir por algún lado. Entonces mi padre se empieza a mosquear bastante conmigo. Entonces llega un momento donde me lo pone bien claro. Dice, o vas a un colegio interno, o vas a un colegio de militares, o te vas de casa. Entonces decidí un colegio de militares. ¿De militares? Sí, me acuerdo yo que había 2 directores, uno era un arzobispo y el otro era un teniente coronel. Tú no tienes mucha pinta de que te lleves bien con la autoridad. No, ni nada. O sea, es el peor sitio para ir. Alérgico a los uniformes. ¿Y decías tú ir al militar antes que un internado? Claro, yo como iba a ir a un internado me hubiera escapado. Claro, 2 días después ya estás fuera. Y yo no quería hacer ese daño a mis padres, ¿sabes? O sea, dentro ya tengo un hermano pequeño que también ya te va dando cuenta que eres el ejemplo. Vale. O sea, la cosa se empieza a complicar. O sea, tú ahí notabas ya que incluso moralmente estabas jodiendo a la familia. Empezaba ya éticamente decía, ¿dónde vas? Vale. ¿Dónde empiezas a ir? También en esos momentos de reflexión que me daban ahí... Con la fumada, ¿no? Exactamente. La fumada. Es que no quiero hacer apología de esto, No, pero es la realidad. Es la verdad. En ese Llegaba allí, momento. me quedaba aquí fritanga, no sé qué, encima fumaba y estudiaba mejor. Claro. Sí. ¿Por qué pasan estas cosas? Vamos a ver. Porque al final el Concerta, el Rubicén, que son medicación que te dan para TDAH, que están dando a los niños ahora es para colocarlos en su sitio, para centrarlos, no para bajarles las vueltas. Pues eso es lo que hacía el hachís conmigo. Claro. Y entonces empecé a estudiar más. Yo llegaba hasta 3º de bachillerato. O sea, yo tengo y llegaba en el instituto y claro, como eran todos niños de bien, pues yo ganaba mucho dinero. Claro, oye, yo tengo esto, tal. Claro, encima gano dinero, tal, puedo fumar gratis, tal. Negocio perfecto. Nada, y así hasta los 18, donde ya decido ponerme a trabajar. ¿El colegio militar, cómo es el impacto de un tío como tú metido en un colegio militar? Pues el primer año, callado, a monosílabos. ¿Sí? Sí. El primer año, callado. Yo soy de observar siempre. Me tiro un año observando todo. Y ¿Era tan duro como podemos imaginar? Nada, era una mierda. No, nada. O sea, que era más nombre que realmente... Nada, no era nada. Ni os pegaban los profes. Nada. Entonces era un colegio que decían que era de militares, pero que lo que eran militares eran los chavales que estaban allí. Vale. Yo he tenido muchos compañeros que a sus padres les había matado ETA. Hostia. Y de hecho, yo conocí a mucha gente allí de la ultraderecha, de la fuerte de esa época. Allí sí que vi pistolas. ¿Sí? Claro, que se les gritaban a sus padres. O sea, yo me acuerdo que coincidimos con las manifestaciones juveniles del 85, 86, yo creo que fueron, ¿no? Y tal, y allí toda la gente iba con pistola. Allí sí no se atrevían a ese colegio, no había piquetes, ¿eh? Ahí no entraban había gente jodida, ¿eh? Había gente jodida. Entonces, bueno, pues al final digo, te adaptabas, sí, ¿no? Tengo mi jungla. Sí. Tengo mi jungla. En el primer año estoy aquí un poquito al loro, pum, me empiezo tal, me dedico mucho a los estudios, lo saco bien. Tal, y en segundo ya me hago con el cotarro. Vale. ¿Qué comportamiento tenías tú ahí? ¿Eras, podríamos decir, un abusón? No, ¿Eras uno más del grupo? ¿No había demasiado ahí ese concepto? ¿Todo el mundo iba a la una? Ahí lo único que hacía era pues era un poco trasto. Éramos de la banda un poco pues eso, de que siempre les pedíamos el dinero a los demás. Un poco, ¿sabes? Ese rollo. Y encima yo pues encima como manejaba el menudeo y demás y tal, pues mucha gente te quería tener, vamos, en un pedestal, o sea, no tuve ningún problema. Qué bueno. No tuve ningún problema. Y aparte la gente era muy educada. O sea, venían de familias y yo venía de otro sitio. Claro. Se notaba. Pero yo, digamos que ahí, mimeticé bien. Yo la inteligencia emocional la he tenido siempre muy viva. Eso es Jordi, bueno. Eso es muy bueno y por eso te ha ido bien en todos lados. La he tenido muy viva, sí. Dices que ya con 18 decides trabajar. ¿Tú, mientras tanto, tú ya estabas con el boxeo? No. Aún no. Empecé con el taekwondo. Empecé con el taekwondo, deporte de contacto. Con el full contact, con el kickboxing, porque no había ningún sitio donde pudiera ir yo a hacer boxeo. De hecho, yo me acuerdo que decían que había un gimnasio en el Vicente Calderón, el Club Atlético de Madrid, y yo un día estuve toda la tarde dando vueltas a ver si lo encontraba. Claro, resulta que no estaba allí. Sí, que había un Club Atlético de Madrid, pero no estaba... No había Google Maps. Exactamente. que te podía informar. Es que yo acá por Atleti, yo dando vueltas al Calderón, y al final me metí en un gimnasio ahí, el Puente Segovia, digo, yo quiero dar puñetazos y patadas. Y dice, pues tienes el taekwondo. Pues el taekwondo. Me metí y se me dio bien, Aunque yo ya iba con mi rollo, con mi historia. Entonces, desde esos 14, 15 años, ¿no? Que yo empiezo el instituto, hasta los 18 que yo me voy a la mili, pues yo digo, me pongo a trabajar
para conseguir dinero para luego irme a la mili con dinero. ¿No? Bueno. Pues yo sabía que a la mili iba a entrar con 18, claro, yo tengo más años que el hilo negro. Claro, tú viviste la mili guapa. Yo hice la mili de 12 meses. Hostia. Y entonces ya salgo del instituto, ya con 18 años, me tiro un par de meses trabajando en el MAU, ahí, encima al lado del Calderón, toda mi vida, y mi instituto, el Gran Capitán, el Calderón y el MAU en la misma zona. ¿Cómo no voy a ser del Atleti, Jordi? Hombre, claro, llevas ya la sangre, o sea, el sufrimiento ese va por dentro. O sea, y desde el barrio me bajaban dando. Me bajaban, o sea, que lo tenía todo más o menos. Entonces yo entro a la mili. Sigo fumando mucho. No habías parado. Sigo fumando, yo estaba tranquilito. Sí, te iba bien. Me iba bien. Seguía con mis cosas, con mis trapis, con mi historia. Entonces yo llego a la mili. Y me meten en una compañía de transportes. ¿No? Me meten en una compañía de transportes y entonces nos dicen, oye, aquí a los 2 meses os hacemos un psicotécnico. O sea, que meáis en un palito. Si dais positivo en drogas, arrestados toda la mili. Hostia, me acojoné, Jordi. Joder, te digo. Me acojoné. Digo, a ver si vengo de tal. Y dejé de fumar. Dejé de fumar. De golpe. O sea, dejé de drogarme, dejé de todo. O sea, dejé de todo durante 2 meses. A los 2 meses me en el palito y doy negativo. Pues a celebrarlo. Volvemos a empezar. Me volví a drogar. Volvemos a empezar. Solo porros en tu caso. Sí, solo porros. Bueno, ahí ya empezaba a probar un poquito ahí la cocaína. Sí, la circulaba meta, por ahí. Sí, el speed. Tú piensas que muchos compañeros míos eran valencianos, nos traían la sexta, lo picábamos, lo pulíamos y demás y tal. Y empiezo a drogarme, tío. Y todo ha cambiado. Me empiezan a dar brotes. No me jodas. Me dan brotes psicóticos, en algunos casos depresivos y en otros casos violentos. Pero violentos de flipar, ¿eh? De perder completamente el control. Y en una pérdida de control, con mi cabo primero, le quise meter, me separaron, no pude meterle y le reventé el coche después. Ostras. Y entonces me cogieron y me arrestaron toda la mili, tío. Claro. Me arrestaron toda la mili. Lo vaya, yo siempre he sido muy vivo, inteligencia emocional, y fui a hablar con él. Y entonces me inventé una milonga de que mi mujer estaba embarazada. Te lo juro, yo no tenía ni novia ni nada. Y yo dije, mira, tío, que me has pillado de mala manera. Y entonces, mira, perdóname la reacción. Y entonces el tío se conmovió y fue a hablar con el capitán. Buen actor desde siempre. No, yo siempre. Y entonces el capitán me llegó y me dijo, al cabo primero he intercedido por ti. Dice, pero tú vas a estar arrestado toda la mili. Va a ser en régimen abierto. Por la mañana haces la instrucción, las cosas que haya que hacer, y por la tarde es al calabozo. O sea, por la noche es al calabozo. O sea, yo me tiré durmiendo en el calabozo muchos meses. ¿Y qué ocurre? Que un día, 2, 3, 4, 5, durmiendo en esa colchoneta, cuando esas puertas metálicas cierran, el culo se te llena de preguntas. Con 18 años ahí metido, empecé a darle vueltas a la cabeza. Y yo lo que pensé es que en esos 18 años de vida yo solamente había sido feliz de verdad haciendo una cosa. Haciendo deporte. En este caso, era el fútbol o era el taekwondo, pero siempre que había sido feliz plenamente, había sido haciendo deporte. Y entonces me juré y me perjuré que según saliera de ese calabozo me iba a dedicar a eso. Ahí. ¿Y dejando las drogas? Dejé todo. Todo. Dejé dejar todo en exceso. Las fiestas son las fiestas. Sobre todo con esa edad. Un año no hace daño. Exactamente. Y entonces salí de la mili y busqué un gimnasio. Encontré un gimnasio de full contact allí en mi barrio y empecé. Empecé. ¿Qué ocurre? Vamos a lo de antes. A la diferencia entre peleador y boxeador. Se me dio bien. A mí darme de hostia se me ha dado bien siempre. Y entonces en poco tiempo empecé a pelear. Pero no me cuidaba. Vale. Pesaba 90 kilos. Cuando mi categoría es peso medio. Claro. O sea, pesaba 18 kilos más. Ibas pesadísimo. Claro. Bebía, fumaba. Ya no me drogaba tanto. Pero seguía portándome bastante mal. No tenías una vida deportiva. Exactamente. Era un peleador, pero no un boxeador. Pero claro, en mi vida las llamadas de teléfono me cambian mi existencia. Y una llamada de teléfono vino a cambiarme la vida. ¿Y quién te llamó? ¿Qué te dijo? Mi novia. Yo ya tenía novia, Yoli, entonces coge y me llama un día y dice, oye, Jero, que me he hecho la prueba del Predictor. ¡Hostia! Al final no era tanta mentira lo de que le contaste. Claro, es justicia poética. Sí, el karma llegó. Justicia poética. Desde luego. Y me llama y me dice,
que me he hecho la prueba de Predictor. Y yo digo, ¿y qué color ha salido? Ya sabes que si sale rosa hay viajero y si sale azul, el tren viene solo. Sí. Y me dice rosa. Como haría que te hubiera dicho que no, es simplemente para decirte que me la he hecho, pero he ido en negativo, ¿vale? Adiós. No. Iba con pasajero a bordo. Y yo que soy de cuando me pongo nervioso de hacer preguntas gilipollas, le dije, ¿muy rosa? Pero 7 meses después aparecen los ojos verdes más bonitos que ha habido en ese momento mi vida. ¿Te pones contento o te hundes? No, nada. O sea... Porque al final, ¿tú te veías preparado para ser padre? No, yo me quedo flasheado. ¿Vale? O sea, a mí cuando me lo dice Jolie eso, me quedo flasheado. Entonces yo digo, nos vemos. Esto era sobre el mediodía y nos vemos por la tarde. Yo en esa época tenía una furgoneta blanca, una Nissan Trade, llena de pegatinas. Y yo me acuerdo que estábamos sentados, los dos, en la furgoneta. Estábamos mirando al Parque San Isidro. Me acuerdo, lo tengo... Y entonces hablamos y decimos, ¿qué hacemos? Yo con Jolie llevaba 3 años. Yo la quería, una mujer de mi vida, ¿no? Entiéndeme. Digo, ¿qué hacemos? Y yo se lo dije bien claro. Digo, yo quiero tenerlo. Yo ya está. Si ha venido es porque tiene que venir. Y cuando decidimos que la queríamos tener, te juro, tío, que es como si cambiara la luz, tío. ¿Te das cuenta? Ese atardecer cambió la luz. Y desde ese día, esa luz es distinta, tío. Te lo juro, ¿eh? O sea, ese momento, tío. Y de ese momento, es que no es que me cambiara la vida, no es que me diera la vuelta a la cabeza, es que me la salvó. ¿Sabes? O sea, considero no fue que el boxeo que te salvó la vida, no, fue tener una hija. El primer KO de mi carrera, tío. KO técnico, ¿eh? El primer KO de mi carrera fue Los ojos verdes de Azara. Ostras. Ese momento para ti es un antes y un después radical. Total. De decir, ya no puedo seguir con esta vida que estoy llevando. Nada. Es que cambió plenamente. Es que de hecho yo ya no vuelvo a currar en la noche. O sea, yo... Tú habías currado de... Claro, o sea, en esa época eran 15.000 pavos. O sea, que, perdón, en esa época nos daban 15.000 pesetas por noche. También había que limpiar cosas, ¿eh? Ya, no es como ahora, ¿eh? No es como ahora. Bueno, no sé si mejor o peor. Ya. Escucha, está cambiando, no sé, que yo, tengo grandes amigos que salen en la noche también, currando, me cago en mi vida. Y últimamente está la cosa tensa, yo sufro por ellos, que yo intento convencerles de que la dejen. La dejen porque está la cosa jodida. Está la cosa tensa, sí. En esa época, por lo menos, estaba bien pagada. Yo hacía jueves, viernes y sábado y me llevaba 45.000 pesetas. Nada mal, 45.000 pesetas multiplicado por 4... En esa época casi 200.000 y todo pesetas. En negro, entiendo, en mano. Pero yo en ese momento decido dejar todo eso. ¿Por qué? Porque si no, no podría haber mantenido el matrimonio. Porque al final va tanto el cántaro a la fuente que el cántaro se rompe. Y la noche es muy complicada. Y yo encima que a mí me daban palmas y bailaba a mí me da palmas y yo bailo flamenco. Claro. Entonces yo dije, mira, paso atrás y me dediqué con la furgoneta a currar, intentar sacar a mi familia adelante, le di una patada a una puerta, intenté meterme, yo creo que fui de los primeros ocupas de este país, mi padre se volvió loco, no hagas eso, ¿cómo me vas a hacer? Porque mi padre, aunque era muy humilde y segoviano, él era un lord, mi padre era un señor. La ley por delante. Exactamente, no. Y me sacó de allí. Y se buscó la vida para que me dejaran un piso de alquiler barato en el Pardo, tío. Qué bueno, tío. Sí, pero claro, con dos chavales, 2 adolescentes, irnos al Pardo, que es una de las poblaciones más conservadoras que pueda haber en España, donde ahí vivía el caudillo, donde dos chavales, uno con el pelo largo, los brazos tatuados. Coño, es que Jolie era casi menor de edad. Es que, o sea, nos miraban de una manera imagínate. Fea. Sí, ¿no? Ahí notaste el rechazo. Sí, claramente. Lo noté. Lo que pasa es que, bueno, como siempre, yo nunca me rindo, ¿no? Claro. Es como lo que te he contado antes de que pasó con mi suegra, ¿no? Sí, mi suegra actual, ¿no? Que no es buen inicio, pero acaba bien la cosa. Y aquí igual, ¿no? Luego me amaron. Al final los hacéis al barrio y el barrio se hace vosotros. Y al final, con el tiempo, esa casa se compra, se tal. Ahora mi hijo vive allí y demás y tal. Porque a veces, digo, cuando vienen estas cosas, Jordi, estas cosas tan fuertes, es que tienes 3 opciones, coño. Tienes 3 opciones. O te paralizas y te pones de perfil, huyes, o peleas. Y siempre has peleado en la vida, tío. Yo peleo. Tú siempre. Yo peleo. En todo, ¿eh? En todo. A veces me he equivocado, ¿eh? A veces he cogido batallas que no podía ganar. Pero yo soy de pelear.